imaginémonos esta anécdota que cuenta siempre Montserrat Moreno en su libro Cómo se enseña a ser niña, el sexismo en la escuela. La niña, que siempre la llamaron niña, porque entonces ella cree que es una niña. Niña, siéntate, niña, cállate, niña, ven, pues piensa, seré niña. Bien. Y un día la maestra dice, los niños que hayan acabado el ejercicio que salgan. Ella no se mueve. ¿Por qué no sales? No, como dijo los niños. Mujer, cuando digo los niños es todo el mundo. Tú también. Entonces ella sale y piensa, cuando dice los niños, también soy yo. Y cuando vuelve del recreo dice la maestra, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. Entonces la levanta. Que no, que dije los niños. Y ella piensa, claro, no dijo los niños. Desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te echen. Tú ya sabes que a veces eres los niños, porque es genérico, pero a veces no eres, porque es específico, son solo los niños varones. Y yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina, de pasarse toda la vida adivinando, de pasarte toda la vida adivinando por el contexto. ¿Me estarán nombrando? ¿Estaré yo? Ciudadanos de Buenos Aires. ¿Estaré yo? Porque si dicen ciudadanía, ya es así, ¿no? Pero reunión de críticos de arte de la provincia de Buenos Aires. ¿Habrá alguna mujer crítica de arte? Y ese dermatólogo que me dicen, ¿será dermatóloga? Porque yo lo quiero saber. Y la lengua no me lo dice, no me lo está diciendo, ¿no? Dice otra grande, dice Patricia Violi, que las mujeres en la lengua estamos en una situación paradójica, ¿no? Situadas como sujetos hablantes, en un lenguaje que ya nos había construido previamente como objetos. Es decir, para acceder a la posición de sujetos, las mujeres tienen que identificarse con la forma universal, que es la de lo masculino, y negar, por tanto, lo específico de su género, ¿no? Porque eso será en la lengua. La doble articulación de sujeto y objeto, primer término y término derivado, término definido y su negación. Hay un ejemplo perfecto en la palabra poeta. Poetisa, que existía en latín, así con 2 S, poetisa, mujer que escribe versos. Resulta que no es el femenino de poeta. Ahora es su antónimo. Entre los dos se da la diferencia entre quien es profesional y quien simplemente lo hace por afición, ¿no? Ya saben lo que lleva la palabra, la carga que lleva la palabra, ¿no? Entonces, la niña, pues tiene que aprender su identidad, la identidad sociolingüística, la que tenía, creyendo que era una niña, para renunciar inmediatamente a ella. Es decir, permanecerá toda su vida frente a una ambigüedad de expresión a la que se va a terminar habituando. Todas nos habituamos, a partir de los 7 años ya nos habituamos, y con el sentimiento de que ocupa un lugar provisional en el lenguaje, un lugar provisional en el idioma, ¿no? Un lugar que deberá ceder inmediatamente cuando aparezca en el horizonte del discurso un individuo de sexo masculino, sea cual sea la especie a la que pertenezca. Porque tengo una frase que dice, cansados llegaron los 3 al pueblo, y eran 2 mujeres y un caballo. Entonces, no es necesario que haya un varón, con que haya un macho de cualquier especie, oye, ya hay que utilizar cansados o el nosotros, ¿no? Bien, resulta que lo genéricamente humano resulta ser masculino. Ya decía Simone de Beauvoir que había 2 clases de seres, las mujeres y las personas. Y decía Simone, y cuando las mujeres pretendían ser personas, entonces se las tildaba de masculinas, ¿no? Bien. Pero resulta que nosotras todavía no éramos conscientes de esto. Y yo tengo una anécdota. Yo estaba en la universidad en 1970, 71, en aquellas asambleas tremendas de lucha contra la dictadura, donde éramos 2.000, 3.000, ¿no? Y entonces te daban la palabra, el 17, el 22. Yo estaba esperando que alguien dijera lo que yo pensaba decir para cuando me tocara decir paso, ¿no? Porque no era fácil hablar en público, ¿no? Pero yo veía que mis compañeros varones repetían lo que habían dicho los anteriores con una alegría de escucharse a sí mismos, tan contentos de hablar en público, ¿no? Y me recordaba la frase de Virginia Woolf cuando dice, en todas las bibliotecas de la Tierra se escucha a los hombres hablando en voz alta y casi siempre de sí mismos. Bien, pues en una de esas asambleas era mucho lío, se tienen que imaginar,
2000 estudiantes en plena efervescencia, voy a decir una palabra no muy bonita, pero la digo, un compañero dijo, ¿esto es una asamblea o qué cojones es? Entonces otro dijo, cuidado con las palabras, que hay señoritas en la asamblea. Cuando a una amiga mía, Begoña, le tocó el 32, pues ella se puso de pie y dijo, yo solo quiero decir una cosa, cojones, y se sentó. Eso, que en ese momento me encantó, hoy no me hubiera gustado, pero en ese momento significaba que Begoña acababa de devolvernos la existencia, la voz, la palabra. Ya no éramos señoritas, éramos personas, igual que ellos, con derecho a las palabras, a todas las palabras. En el proceso apasionante que va desde entonces hasta ahora, ya aprendimos que no podemos utilizar un lenguaje que va contra nosotras mismas, pero en aquel momento, si no hablabas el único lenguaje, el masculino, eso equivalía a aceptar el silencio y no estábamos dispuestas a quedarnos calladas. Entonces, en todo este proceso empezamos a aprender muchas cosas. Entonces empezamos a aprender que cuando nombramos las cosas del mundo, hacemos luz sobre ellas, ¿no? Las palabras sirven para iluminar la realidad, para hacerla visible, pero también pueden usarse para ocultarla o para maquillarla. El primer paso en todo proceso de liberación y contra la opresión es utilizar las palabras adecuadas para explicar lo que sucede. Si, por ejemplo, identificamos, y eso fue importante, si identificamos el tipo de violencia contra las mujeres como un tipo de violencia que tiene nombre, violencia sexista, violencia de género, violencia contra las mujeres, como ese tipo de violencia estructural, basada en la desigualdad, si empezamos a ponerle nombre, podremos empezar a prevenir y a trabajar contra ella. No es cualquier violencia, había que llamarla. Es famoso ese libro de Miguel Lorente allá, que se llama Mi marido me pega lo normal. Mi marido me pega lo normal. Antes no se veía, ahora se ve la punta del iceberg, queda muchísimo bajo el agua, pero por lo menos, si identificamos esa violencia contra las mujeres, habremos dado el primer paso para poder trabajar, para poder combatirla y para poder acabar con esa desgracia tan tremenda, con esa absoluta tragedia para las mujeres. Como decía Diana y como decía la filosofía clásica, lo que no tiene nombre no existe. No es, y el no ser ni siquiera puede ser pensado. Entonces, el no aparecer en el discurso, no se nos veía ni muertas. El aparecer en el discurso de forma trivial, secundaria, despectiva, repercute en todo lo otro. Repercute en los menores salarios, en la mayor porcentaje de desocupación, etcétera, y en el fomento también de esa violencia contra las mujeres basada en ese lenguaje del odio o del menosprecio. Bueno, el lenguaje también es el ladrillo simbólico del patriarcado, ¿no? Y si en el principio del género está el patriarcado, el mantenimiento de las reglas esas de uso de ese famoso género gramatical, que tendríamos que preguntarnos por qué existe. ¿En qué momento histórico se forjaron esas normas gramaticales? ¿Cuál era la situación social respectiva de mujeres y hombres en ese momento, ¿no? ¿Y por qué esas normas son tan importantes? Y si son tan importantes, ¿por qué lo son? ¿Y por qué no podemos cuestionarlas? Las lenguas son amplias, dúctiles, generosas, maleables. Están ahí para nombrar. Y si cambia la realidad, tiene que cambiar el modo de nombrarla. Y la lengua tiene todas las herramientas para nombrar en femenino cargos, oficios, profesiones que antes no lo tenían porque las mujeres no los ocupaban. Cuando se dirimen estas cuestiones que relacionan sexo, género gramatical, género lingüístico o género, construcción cultural, nunca se habla de lengua, siempre se está hablando de otra cosa. Las trabas son siempre ideológicas, nunca se sostienen en